La ley procesal y presupuestos procesales. Tema: presupuestos procesales y presupuestos materiales sustanciales. Subtema 1. Presupuestos procesales previos al proceso. Subtema 2. Presupuestos procesales del procedimiento. Subtema 3. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia de fondo. Subtema 4. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia favorable en materia no penal. Objetivo: conocer y analizar la ley procesal y el presupuesto procesal. Introducción. Los presupuestos procesales son figuras jurídicas que deben ser analizadas por el juzgador para que se pueda dictar sentencia válida sobre las pretensiones de las partes, requiriendo un examen incluso de oficio, ya que se consideran de orden público y de no actualizarse la sentencia resultaría ineficaz y no podría surtir efectos legalmente. La vía es un presupuesto procesal, necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, sin el cual no puede dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. Los presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia, sin que ésta deba decidir necesariamente en el fondo sobre la procedencia o fortuna de la pretensión. Presupuestos procesales previos al proceso. Presupuestos procesales del procedimiento. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia de fondo. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia favorable en materia no penal. Subtema 1. Presupuestos procesales previos al proceso. Los presupuestos procesales son los requisitos necesarios para el correcto inicio y desarrollo del proceso en cuanto a situaciones netamente procesales que permitan la admisibilidad de una demanda y declarar la validez del proceso. En cambio, los presupuestos materiales o sustanciales se refieren a situaciones de fondo de la controversia que permiten al juzgador poder emitir la sentencia de mérito respectivo, incluso favorable. Caso contrario, puede surgir una resolución inhibitoria o en su defecto que se acepten las excepciones presupuestas, pues las mismas atacan exclusivamente a las pretensiones. Pueden referirse a los sujetos del proceso, competencia del juez, capacidad procesal, representación y legitimación de las partes, al objeto del proceso, ausencia de cosa juzgada, de litispendencia o caducidad de la acción. Los presupuestos procesales previos al proceso que se subdividen en dos grupos. A. Presupuestos procesales de la acción que miran al ejercicio válido del derecho subjetivo de acción por el demandante o el denunciante o creyente. Presupuestos procesales de la demanda que deben reunirse para que el juez admita la demanda. Presupuestos procesales de la acción comprenden los requisitos para que pueda ejercitarse la acción válidamente entendida, es decir, condiciones para que el juez oiga la petición que se le formule para iniciar un proceso. Capacidad jurídica y capacidad procesal o legitimatorio del demandante y su adecuada representación, apoderado, gerente, tutor, curador, padre o madre en ejercicio de la patria potestad. Investidura de juez en la persona ante quien se debe presentar la demanda, denuncio o querella. La calidad de abogado titulado de la persona que presenta la demanda. En caso de faltar, impide al juez aceptar la demanda. No opera en lo penal. La no caducidad de la acción cuando la ley ha señalado un término para su ejercicio y de la relación de hechos de su demanda o de sus anexos, o si es de caducidad declarada en la sentencia, esta es de fondo mérito. Presupuestos procesales de la demanda, denuncio, querella. Requisitos para que se inicie el proceso de relación jurídica procesal que debe examinar el juez antes de admitirlo. Que sea formulada ante un juez de la jurisdicción a que corresponde el asunto. Capacidad y debida representación del demandado o legitimación propia, la asistencia por abogado del imputado procesado. La debida demanda que incluye el cumplimiento de los requisitos, forma y la presentación de los documentos que la ley exija, que deberá ser examinado o exigida por el juez. En lo contencioso administrativo, el pago de la multa, impuestos por la admisión de la demanda de nulidad del acto o el haber agotado la vía administrativa gubernamental. Caución para las medidas cautelares previas en procesos civiles de ejecución y algunas declarativos. Subtema 2. Presupuestos procesales de procedimiento. Son los que deben cumplirse una vez admitida la demanda por el juez e iniciada la etapa preliminar del proceso, con miras a construir la relación jurídica procesal y de que
aquel continúe su curso hasta la sentencia final. Son presupuestos de esta clase. Prácticas de ciertas medidas preventivas antes de la notificación al demandado, registro del demandante, para prevenir venta de inmuebles, embargo, depósito de personas. En procesos contenciosos con demandados ciertos o inciertos, la citación o emplazamiento, y en materia penal la citación al sindicado o imputado para ir en declaración. Citaciones y emplazamientos a terceros que ordena la ley. La no caducidad o prescripción de la instancia o del proceso por inactividad de las partes. Segunda y primera instancia. Cumplimiento de los trámites procesales en el orden establecido por la ley para cada proceso. Seguir la clase del proceso que corresponda, ordinario, abreviado, verbal o especial o en lo civil. La ausencia de causa de nulidad en el curso del proceso, pues el juez no puede dictar sentencia si se encuentra alguna. La ausencia de litis pendiente o pleito pendiente no es en realidad un presupuesto del procedimiento, pero puede considerarse como tal solo en cuanto la ley autorice al demandado para proponerla como excepción previa. Lo mismo cubre en la causa compromisoria que miran al fondo de la litis pendencia. John Gassini explica que los presupuestos procesales del procedimiento son arquetipos que regulan la normalidad en la secuencia procedimental, de manera que se presentan esporádicamente en relación con cada etapa que transcurre en el proceso. Cada presupuesto queja el resguardo al debido proceso, donde la garantía de la defensa está entronizada como insuperable. En la formalidad ocupa su espacio el idioma, la redacción, la firma, el rol del órgano jurisdiccional, etc. Subtema 3. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia a fondo. Son los requisitos para que el juez pueda en la sentencia proveer el fondo o mérito, es decir, resolver si el demandante tiene o no el derecho pretendido y el demandado la obligación correlativa, o si el sindicato tiene o no la responsabilidad que se les imputa. La falta de estos presupuestos hace que la sentencia sea invitoria. En los procesos penales no puede haber sentencias invitorias, por lo que se sustituyen por otras medidas procesales como la nulidad. Las mismas se refieren a la pretensión y no el procedimiento ni la acción. Se refieren a la pretensión y no el procedimiento ni la acción, y son legitimación, causa o legitimación en la causa, incluyendo la completa integración del liticonsorcio necesario. Interés sustancial para obrar, o mejor dicho, para obtener sentencia de fondo. Correcta acumulación de pretensiones, mal llamada acumulación de acciones. En la misma demanda, porque no es posible la sentencia de fondo o mérito si el fallador se encuentra con pretensiones en procesos acumulados. Defectuosa pretensión que haga imposible resolver sobre la pretensión del demandante, porque no se entienda o no pueda saberse qué es lo que dice, bien sea por es tan confusa o imprecisa o adolece de otro defecto grave. La ausencia de cosa juzgada, transición, desistimiento, prevención de proceso anterior con valor de tal, porque el juez no puede resolver en el fondo de nuevo, ni siquiera en el mismo sentido. Litis pendencia, cuando constituye una necesaria prejudicialidad, es decir, que el juez deba esperar a que el otro proceso concluya para poder dictar la sentencia. Puede ser penal, contencioso, administrativo o civil. Subtema 4. Presupuestos materiales o sustanciales de sentencia favorable en materia no penal. Determinan si la sentencia de fondo debe o no acceder a las pretensiones del demandante, o si por el contrario admite las excepciones de mérito al demandando, o si debe condenar a absolver el sindicado o imputado. Es necesario que los presupuestos de esta se cumplan. En los procesos civiles, laborales y contenciosos administrativos son presupuestos materiales a la sentencia favorable al demandante. 1. Existencia real del derecho a relación jurídica sustancial pretendida. 2. La prueba en legal forma de ese derecho, de los hechos o actos jurídicos que le sirvan de causa. 3. La exigibilidad del derecho por no estar sometido a plazo o condición suspensiva. 4. Petición adecuada al derecho que se tenga. Puede detenerse el derecho y haberse aprobado, pero si se pidió cosa distinta se obtendrá sentencia desfavorable. 5. Haber renunciado en la demanda los hechos esenciales que sirven de causa jurídica a la pretensión. Su falta trae fracaso en la sentencia, aunque se tenga el derecho y se haya pedido bien o aprobado, porque el juez debe basar su decisión en tales. La noción de presupuesto descansa en las condiciones imprescindibles exigidas para dar validez y existencia a un proceso cualquiera. La sentencia favorable es solo una expectativa que depende en gran medida de la actividad dispuesta por las partes y del acierto para confirmar sus postulaciones. Pensar en presupuestos del éxito implica un error de apreciación. El punto exacto es llegar a la sentencia de fondo, sin nulidades. Todo lo demás actuado para alcanzar la razón son actividades procesales enmarcadas en el conjunto de derechos, deberes, cargas o obligaciones de las partes.
La confusión de los presupuestos procesales en las materias lleva con mucha frecuencia a la indebida calificación de la sentencia que se obtiene de resolver en el fondo de la litis por falta de uno de los últimos. Lleva también a utilizar el término acción cuando debe hablarse de pretensión y a tomar por cuestiones de forma muchos que los de fondo, como la legitimación, la causa y el interés sustancial para la sentencia de mérito. Tabla 1. Tipos de presupuestos a saber. Presupuestos procesales. Previos al proceso. De la acción, jurisdicción y competencia del juez. Capacidad jurídica y procesal de las partes. Caducidad de la demanda. Debida demanda en cuanto a los requisitos de forma y documento. Ausencia de desistimiento. Presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia de fondo. Legitimación en la causa. Litis, consorcio necesaria. Interés sustancial en la pretensión. Ausencia de cosa juzgada. Transición. Compromiso arbitrar o mediación o prescripción. Del procedimiento, requisitos formales para inscribir la demanda cuando sea necesario. Citación, abandono, procedimiento adecuado, correcta acumulación de pretensiones, ausencia de causas por la nulidad, litis pendencia. En la sentencia favorable, en materia no penal, relación jurídica pretendida, prueba legal y constitucional, derecho exigible sin condición, enunciar hechos esenciales que sirvan de causa para la pretensión, alegar excepciones y probarlas en cuanto al demandado. Según la legislación ecuatoriana y el COGEP, los presupuestos procesales y las materias de la sentencia de fondo van a ser analizados y estudiados en la etapa de saneamiento del proceso. Primera parte de la ausencia preliminar. Siempre que las partes lo aleguen oportunamente y estén previstas dentro de las expresiones previas permitidas en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos y conforme a la resolución 12/2017 emitida por la Corte Nacional de Justicia, salvo las referidas solemnidades conforme al artículo 107d. En la actualidad y de acuerdo a las diversas clasificaciones de los presupuestos procesales, es difícil un acuerdo conciliatorio por parte de la doctrina, ya sea estos requisitos de existencia, validez de procedimientos, subsanables, insubnables, relativos, absolutos, relativos al órgano jurisdiccional, a las partes del objeto. Cualquiera de estas diferencias busca un solo fin de que consiste en constituir una relación jurídica procesal válida. Para constituir válidamente un determinado proceso y el juez pueda dictar una sentencia de fondo que resuelva definitivamente el conflicto, se requiere el actor cumpla con los presupuestos procesales y materiales que son requisitos previos al proceso, sin cuyo cumplimiento no pueden válidamente instaurarse el proceso, ni puede el juez entrar en el examen jurídico material de la pretensión. Esos requisitos formales condicionan pues la admisibilidad de la pretensión. Sin su concurrencia, el juez no puede entrar a examinar la pretensión o relación jurídica debatida, quedando imprejuzgada.